buenas y bienvenidos al tercer episodio Retro Old School. En esta ocasión tenemos a Duke Nukem como protagonista de cabecera, ya que os quiero contar una pequeña historia que se podría hacer realidad, pero hay mucho más. Como suele ser habitual en estas colecciones, viene cargada de noticias del mundo retro, fangames, remakes y hacking. En la última parte del vídeo me despido con un par de recomendaciones de juegos retro. Y me gustaría empezar con la actualidad, ya que ha sido anunciada la Sega Mega Drive Mini 2, que ya se puede reservar en toda Europa con lanzamiento el próximo 27 de octubre a través de Amazon. Entre sus novedades respecto al primer modelo, destaca un hardware con mayor potencia, lo cual permitirá que esta consola no solo ejecute juegos de Mega Drive, sino también juegos de Mega CD. El diseño de la Mega Drive 2 Mini está basado obviamente en una revisión que hizo Sega a mitad de los 90 de la primera Mega Drive, adaptando un diseño más compacto. Si ya tenéis la Mega Drive 1 Mini, lo único que resultará interesante es el catálogo que va a incluir Sega, que por primera vez añaden juegos de Mega CD y una serie de juegos de versiones especiales inéditas. La lista de juegos finalmente asciende a 64 títulos, y son lo que os pongo en pantalla. Seguimos con nuestro protagonista de cabecera, y es que es posible que el juego Duke Nukem Forever, del famoso tráiler del E3 del 2001, ese juegazo que nunca pudimos jugar, podría ser un proyecto hecho realidad. Unos fans están proponiendo traernos la versión definitiva. Esta historia empieza cuando se filtró una versión en un foro. Esta versión del juego sin compilar era similar a la que se mostró en la feria E3 del 2001. Incluía los niveles donde podremos visitar todos los lugares del juego y la mayoría de armas, aunque está lleno de errores y muchas cosas por completar. Aquí es donde surge un proyecto llamado Duke Nukem Forever Restoration Project. Podéis iros a su canal de YouTube y suscribiros para ver la evolución de este proyecto. En sus vídeos podremos ver en tiempo real cómo un grupo de fans se dedican a restaurar el juego. Además han prometido de que no se trata solo de sacar algo jugable, sino de poder traernos la verdadera experiencia del Duke Nukem Forever. Total, que vuelve una vez más el hype de este legendario juego. Of the Unified Babe Resistance. I was sent here by our leader, Houston. The situation. Dude, I'm Jane Doe, a member of the Unified Babe Resistance. I was sent here by our leader, Houston, to update you on the situation. I couldn't. Our time machine was destroyed early in the alien invasion, and only temporarily repaired enough to send a small group through. The scientists that can completely restore.
Continuamos con dos fangames de Sonic. El primero, llamado Sonic and Shadow, es un juego no oficial de Sonic en 3D, con un apartado gráfico muy espectacular, ya que utiliza el último Unreal Engine. El juego consta de 3 mundos abiertos y 15 fases lineales. Para ser un fangame está muy bien hecho en todos los apartados, aunque necesitarás de un buen PC si quieres jugarlo en su máxima calidad gráfica. El segundo es un remake creado por fans del Sonic Triple Trouble, que salió exclusivo para la Game Gear. Este fangame reimagina cómo podría haber sido si en su día Sega lo hubiese publicado para la Sega Mega Drive. La verdad es que está muy bien hecho, muy fiel a los 16 bits y además trae nuevos escenarios, enemigos y etapas especiales en 3D. Continuamos con un hack que gustará a todos los aficionados de la NBA y especialmente a los que les gusta jugar a la NBA Jam Tournament Edition de la PlayStation. Este hack modifica y mejora muchas cosas, corrigiendo bugs, retocando gráficos y actualizando los jugadores para poder jugarlo con las estrellas actuales de la NBA. Además suele salir bastantes actualizaciones de este hack, añadiendo más jugadores. Por ejemplo, se puede jugar con LeBron y Davis en los Lakers o con la Barba o Embiid en Filadelfia. What a shot! Yes! Backy move! James Harden. Yes! Delivers the facial! Joel Embiid! Yes! Edwards! James Harden. Para terminar, os traigo dos recomendaciones de juegos retro que de momento son exclusivos en PC, así que son perfectos para una máquina arcade casera de pocos requisitos. El Donu Dodo lo puse en mi recopilatorio de primera temporada como juego sorpresa, ya que no lo había recomendado en las colecciones retro y arcade de plataformas actuales.
lo había dejado para en esta ocasión recomendarlo. La verdad es que es un juego arcade muy nostálgico, recuerda a los clásicos de principios de los 80 como Donkey Kong o Burger Time. Nuestro protagonista es un panadero llamado Billy Bumps, que tiene que correr, saltar y trepar para burlar al pajarraco Donut Dodo y a sus secuaces. Tu objetivo es recoger todos los donuts de cada nivel en el mejor tiempo posible. Es así de simple, pero muy divertido y desafiante. Solamente tiene 5 niveles y una fase de bonificación. Quizás sea un juego algo corto, pero su dificultad hará que repitas muchas veces los niveles, ya que es un auténtico reto terminarlo sin tener mucha práctica. En el resto de apartados cumple perfectamente, y me parece un juego muy divertido que engancha en la primera partida. El segundo juego es el Thrill Penguin, otro juego estilo arcade de plataformas donde controlamos a un divertido pingüino, donde la habilidad de los mandos será la clave para terminar las 6 zonas con 9 niveles cada una, más los jefes finales en cada zona. Tiene un control muy simple de 2 botones, pero que divierte y engancha. El juego es un reto bastante importante si quieres conseguir las medallas de oro, pero es justo en el resto de tiempos, así que otro juego recomendado perfecto para matar ratos aburridos.